El Señor ha resucitado. Esa fue creo yo, la frase más bella que jamás se haya podido haber pronunciado. El ángel es el que le da las nuevas a las mujeres que llegan. Porque usted busca al que fue sepultado. Pues déjenme decirles algo. Él no está aquí. Él ha resucitado. Hermanos, yo creo que esa es una de las aseveraciones más bellas que podemos encontrar en toda la historia humana. Fíjense bien, todos los grandes filósofos, los grandes pensadores de las diferentes épocas, pues dejaron un legado. Pero hay algo curioso con ellos. A todos les pasó el mismo acontecimiento y todos estaban bajo tierra. Jesús no solamente revolucionó el mundo, revolucionó la manera de pensar, revolucionó la manera de hacer religión, revolucionó la misma filosofía. Pero hay un evento que ha revolucionado sobre todas las cosas, y es el evento de la resurrección. Ese evento, miren hermanos, el apóstol Pablo establece su pensamiento en la resurrección. Todo lo que él pueda pensar acerca de lo demás, él siempre lo lleva a la resurrección. A tal grado que él dice: si nosotros no creemos que Cristo ha resucitado, nuestra religión es en vano, nuestro cristianismo es en vano, nuestras oraciones son en vano, venir a la iglesia es en vano. Si nosotros no hemos creído, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, nosotros somos como los perros que hoy somos, morimos y se acabó la vida con la muerte. Pero, y es un pero grande, y de esto es lo que quiero hablarles hoy. Y les voy a puntualizar cuántos testigos tenemos de este hermano evento, de esta resurrección. Yo quiero que pensemos en dos cosas importantes. Primero, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Nosotros tenemos un fundamento, y nosotros sabemos que hay un fundamento ya echado, ¿verdad? El de los apóstoles y profetas. Ese fundamento ya está echado. Pero la resurrección es como esa cereza en el pastel. La resurrección es como la confirmación de que ese fundamento es el único fundamento que nos puede acercar a Dios. Así que vamos a ir viendo varias cosas. Espero que ustedes saben que lo que nosotros más nos compromete como predicadores es el tiempo, ¿verdad? Queremos que el tiempo se alargue más, pero desafortunadamente el tiempo sigue su curso, no puede alargarse más. No debe haber duda, nosotros no debemos de tener duda de la resurrección. Si alguno de nosotros tiene duda de la resurrección en Cristo, entonces estamos en problemas. Nuestra fe es débil, nuestra fe es vana, nuestra fe está muy superficial. Tenemos que profundizar en ello. Lo que mantenía a la iglesia, el Antiguo Testamento, perseverante, yendo hacia adelante, era esa promesa gloriosa. Y yo sé de que a ustedes yo les he hablado mucho acerca de Job y ver a Job, pero a mí uno de los libros que más me encanta del Antiguo Testamento es el libro de Job. Porque en Job uno puede ver el sufrimiento, pero puede ver la victoria que el cristiano tiene en Cristo. Imagínese usted el capítulo 19, del verso 25 hasta el verso 27, donde Job, aparentemente Job está teniendo una visión futurista de la resurrección de Cristo. Y Job dice estas palabras, hermano, que nos llenan de ánimo y nos llenan de esperanza. Es que él está pronunciando las
única palabra que nos llena a nosotros de fe. Y estos mis ojos han de ver al Redentor. Estos mis ojos han de ver, y aunque esté deshecha mi piel, aunque haya muerto, aunque haya sido sepultado, aunque haya quedado en polvo nada más, Job está viendo la resurrección de Cristo como la esperanza gloriosa de que Él va a resucitar. Y de esto es lo que Pablo está hablando en 1 Corintios. Primicia de los que durmieron es hecho. Aquí hay una doble implicación. Primero, estamos hablando de todos los fieles, de todos los santos, de toda la iglesia del Antiguo Testamento, que vieron como en un espejo hacia adelante, vieron hacia adelante en este glorioso momento, y ellos esperaron con paciencia. Ya hoy tuvimos la oportunidad de leer el Salmo, ¿verdad? El Salmo 16, el Salmo 16 fue donde el salmista, ¿qué es lo que está diciendo? Yo veré, porque esta mi diestra no será conmovida, y no dejarás a tu siervo en el Seol. David está viendo 1000 años, 1000 y tantos años antes de Cristo, está viendo la resurrección del Hijo de David. No está hablando de él, está hablando del Señor Jesucristo que resucitaría. Entonces, todo esto nos apunta a lo que Pablo está diciendo. Pablo comienza su presentación de la resurrección de Cristo y él dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Es decir, el evangelio que escuchaste tiempo pasado, pero el evangelio en el cual estás caminando hoy presente, este evangelio tiene un fundamento, no es al azar, no es por ideas humanas. Aunque los saduceos eran los que decían, recuérdense que había una confrontación seria entre los fariseos y los saduceos, porque los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos pensaban que cuando la persona moría, hasta ahí llegaba todo. No había infierno, no había gloria, no había nada. Y hoy hay mucha gente creyendo eso también. Nosotros sabemos de grupos, incluso familiares de nosotros. Y yo tengo un familiar que me dice: no, es que muerto el perro se acabó la rabia. ¿Cuántos han escuchado ese adagio, ese dicho? Muerto el perro se acabó la rabia. Pues ojalá que fuera así, hermano. Y me gusta lo que dijo un adventista. Ustedes saben que a veces hay cosas buenas hasta lo malo, ¿verdad? Pero dice este adventista que hasta para servir a Dios, la lógica sirve hasta para servir a Dios. Dice: si el infierno no existe, si no existe el más allá, pero yo soy un buen tipo, vivo bien, tranquilo en esta vida, y cuando llego al final de mis días, pues me doy cuenta de que no existe el cielo ni existe el infierno, no hay otra vida después de esto. ¿Qué perdí? Dice. Esa es la pregunta que él hace. ¿Qué perdí? Pues no perdió nada, ¿verdad? Porque de hecho ganó, porque fue una buena persona, hizo muchas cosas buenas, vivió una vida lo más apartado que podía. Pero, dice, y ese pero lo hace con una pausa. Dice: pero ¿qué tal si yo vivo mi vida depravada? Si yo vivo mi vida en maldad, si yo vivo mi vida en todo, y cuando llego al final de mis días, cuando yo despierto, después de que cerré mis ojos, yo despierto y me doy cuenta que sí hay otra vida después de esta. ¿Qué perdí? Lo perdí todo. Dice: lo perdí todo, porque viví como quería. Pero el hecho de haber vivido como quería, despreciando a Dios, alejado de Dios, sin vivir para Dios, ese mismo hecho me lleva al final de mis días a vivir separado de Dios por la eternidad. Y esa es la miseria más grande que un ser humano puede tener. Hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo está puntualizando aquí.
Dice, si nosotros que hemos predicado acerca de la resurrección estamos equivocados, entonces el Evangelio es una falacia. Es el engaño más grande que ha existido. Si la resurrección no existe, nuestro Evangelio es nada. No sirve para nada. Y yo les pudiera decir muchos pasajes del Antiguo Testamento: Job, como les decía, 25 al 27, Salmo 48, 14, Salmo 73, 24, Isaías 25, 8, Isaías 26, 19. Todos estos son pasajes donde los profetas están viendo hacia el futuro, hacia la resurrección de Cristo, que son muy importantes en este asunto. Son muy importantes, hermanos. El hombre natural, dice el apóstol Pablo, también en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Es decir, una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender aquellas cosas que son de Dios, porque las cosas de Dios se entienden, y todavía con un velo, pero se entienden a través de la obra interna del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cómo puedo entender yo la resurrección de Cristo si no he nacido de nuevo? No hay manera de que yo pueda entender que Él ha resucitado si yo todavía no estoy seguro de mi salvación. Por eso es que yo en esta tarde les urjo a ustedes, les animo a ustedes de que se aseguren de que dentro de ustedes tengan la convicción que Él ha resucitado. Ha resucitado. Porque eso no solamente va a consolidar el Evangelio que yo les predico a ustedes, sino también eso les va a dar esperanza en un mundo sin esperanza. Les va a dar fortaleza en medio de la persecución. Les va a dar a ustedes palabras cuando tengan que hablar con la gente, y les va a dar a ustedes ánimo cuando la enfermedad o el desánimo venga a sus vidas. La seguridad de la fe que profesamos está en que Cristo ha resucitado de los muertos. Hermanos, imagínense a una persona que está padeciendo de cáncer, una persona que tiene SIDA, una persona que tiene una enfermedad terminal, y el médico le dijo: ¿sabes qué? Arregla tu casa, como le dijo el profeta Ezequiel. Arregla tu casa porque vas a morir. Imagínese usted que el médico le dice a usted: venga, necesito hablar, le llaman por teléfono, ¿verdad? Y le dice: venga porque necesito hablar con usted, con urgencia. Aquí solamente hay dos cosas que pueden pasar. Nos derrumbamos, o decimos: Señor, estoy en tus manos, hágase tu voluntad conmigo, lo que tú quieras hacer conmigo. Estoy dispuesto a pasar el proceso. Solamente hay dos salidas, no hay una tercera: confiar en Dios o confiar directamente solo en la ciencia o en nuestras ideas. Pero yo le doy, es que yo le quiero animar en esta tarde. Opte por la segunda. Tómese de la mano de Dios y verá que Dios, yo no estoy diciendo que Dios lo va a sanar, porque es posible que lo haga, posiblemente no, yo no sé. Y como le dije a mi tía, yo 15 días antes de que muriera, le dije: ¿usted le tiene miedo a la muerte? Y él me dijo: sí, le tengo miedo a la muerte. Y le dije: ¿pero por qué le tiene miedo a la muerte? Me dice: porque yo quiero ver al Señor en su segunda venida. Le dije: tía, usted va a ser la primera que lo va a ver. En la segunda venida, los muertos
resucitan primero y van al encuentro y luego en el aire se juntan con los vivos. Entonces usted va a ser la primera que va a escuchar y se va a levantar si muere en el Señor. 15 días más tarde ella falleció. Hermanos, nosotros no sabemos el futuro. Hoy somos, mañana no, pero tenemos la certeza, lo que el ángel le dice a las mujeres: Él ha resucitado. Esa es nuestra esperanza. Mi esperanza no está en la gente, mi esperanza no está en los sistemas de salud, mi esperanza no está puesta en los gobiernos, mi esperanza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es en Él. Créame lo que si usted pone la esperanza en la gente va a ir de decepción en decepción. Créame que eso es lo que va a pasar. Pero nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Hermano, hay dos cosas acá que nosotros podemos ver. Recuérdese que había una forma de ateísmo en el primer siglo, donde la gente propagaba, y yo no estoy hablando de los judaizantes o de los que profesaban la religión judía. Estos eran judaizantes, estos eran los que se habían convertido del judaísmo a Cristo. O sea, estas personas con las que Pablo está dialogando en este capítulo no eran personas ajenas al cristianismo. Eran personas que habían creído en Cristo, pero que seguían en sus prácticas judías y en sus prácticas hasta cierto punto religiosas. Eran cristianos sancochados. ¿Sí? Yo no sé si entienden en México esa frase, ¿verdad? En El Salvador hay una frase muy: cristianos como camargo y elote. No son ni 100% cristianos ni 100% mundanos, ¿verdad? Entonces, no, hermano, eran cristianos que no tenían bases sólidas en su fe. Nosotros, le dice Pablo, tenemos una gama de testigos. Y las pruebas que Pablo presenta en la resurrección son muy importantes, hermano. Pablo sabe que tiene que ver a sus lectores al original de todas las cosas acerca del Señor Jesucristo, y apela a las Escrituras, a las Escrituras, a todo el Antiguo Testamento. Recuérdense que no estamos hablando del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, que profetizaba acerca de la doctrina de la resurrección de Jesús de los muertos, una doctrina cardinal en el pensamiento teológico de la antigua iglesia, de la iglesia del Antiguo Testamento. Pablo, hermano, en 3 versículos provee una lista de acontecimientos históricos y nombres que aparecen acá, que prueban la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. En estos 3 pasajes, Pablo dice: conforme a las Escrituras. Está hablando del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo: primero, Cristo murió para pagar toda nuestra deuda. Verso 3, mire lo que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, el evangelio que recibió camino a Damasco. En 3 días el apóstol Pablo recibió la revelación completa del evangelio, porque conocía el evangelio, él conocía el Antiguo Testamento. Yo creo que mejor que cualquiera de los otros apóstoles. Entonces 3 días le bastó para entender la profecía de Cristo, cómo se cumplía en Jesús. Por eso él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, la profecía del Antiguo Testamento. Yo me imagino que Pablo aquí le sacó todo. Mire desde dónde se profetiza, desde dónde viene. En el Antiguo Testamento, desde la ley, de los profetas, de los salmos, de todas las visiones que tuvieron ellos acerca de este día. Entonces él les dice: es posible, les dice Pablo, es muy posible que el pasaje que mejor Pablo disertó en esta ocasión fue Isaías 53. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
que escondimos de Él el rostro y lo tuvimos como abatido, como herido de Dios, mas Él molido. Fíjense, el lenguaje que utiliza Isaías es terrible. Mas Él molido fue por nuestra transgresión, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Y qué les puedo decir? ¿Seguirles narrando el pasaje? Creo que ustedes lo conocen mejor que yo. Es muy posible que a esta escritura se refería el apóstol Pablo. Ese que ustedes hace unas semanas, hace unos meses, vieron crucificado, vieron muriendo, hace unos años, vieron que expiró en la cruz. Ese Jesús fue resucitado el tercer día, como dice la escritura. Segundo, dice, Cristo fue sepultado conforme a la profecía bíblica. Todo esto estaba profetizado. El salmista, ¿qué dice? Y fue contado entre los malhechores, pero también fue contado entre los ricos de la época. Pastor Rey, esta mañana estuvo hablando un poquito acerca de esto. Como José de Arimatea llegó a Pilato y le dijo: dame el cuerpo, dame el cuerpo. Y él explicó cómo es difícil poder entender eso, porque un malhechor de esa calaña, así como fue juzgado Jesús, tenía que ser dejado en la cruz. No solamente para que lo comieran las aves de rapiña, sino para estar expuesto a todo el mundo. Todo el mundo tenía que ver la clase de persona que había sido ese malhechor. ¿Cuánto pagó José? No sabemos. Pero yo estoy casi seguro que tiene que haber pagado una gran suma de dinero para comprar la voluntad del gobernador y que le diera. Oh, Dios tocó el corazón de Pilato. Una de dos. La Biblia no lo registra, entonces tenemos que especular nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, nosotros por la historia sabemos que los romanos eran corruptos. A ellos les gustaba la plata y se vendían por plata, como fuera. No sabemos qué fue lo que pasó. O simple y sencillamente José, además de ser muy rico, de una zona muy rica, también era muy influyente en el gobierno. Y por eso la petición de él era una orden también. No sabemos los detalles. Lo que sí sabemos es que José llegó a la tumba, llegó a Pilato, y le dijo: dame el cuerpo y lo voy a sepultar. Porque estaba profetizado que tenía que ocupar una tumba que nunca había sido ocupada. Jesús fue puesto en una tumba de rico, labrado a cincel y martillo en la roca. Y eso solamente lo podía hacer una persona que tenía mucha plata. Ahí fue puesto el Señor. Y lo demás es historia, hermanos, ¿verdad? Pues eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: Él fue sepultado de acuerdo al Antiguo Testamento. El Señor fue puesto en la tumba de acuerdo a la profecía que se decía de Él. Tercero, resucitó, probando quién decía ser. Verso 4, miren. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente, conforme a las Escrituras, es decir, la resurrección confirma lo que Jesús dijo acerca de Él: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que soy, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy. Ustedes lo pueden encontrar en el Evangelio de Juan, muchos yo soy, refiriéndose al gran término o al nombre que se le da en Éxodo 3. Yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel: yo soy. Jesús se toma como propio ese título. Y ahora Pablo está diciendo: conforme a las Escrituras, Jesús ha resucitado de los muertos. Y
Y Jesús mismo dice, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre se levante al tercer día. Además dijo, ustedes construyeron estos edificios en muchos años. Yo les digo que no quedará piedra sobre piedra sin que sea derribado. Pero yo levantaré este edificio en 3 días, profetizando que en 3 días resucitaría. Hermano, todo esto es escritura, todo esto es lo que decía acerca de él. Ahora veamos los testimonios oculares, porque hay testimonios oculares. Primero lo tenemos en el verso 5. Y le apareció a Cefas. Cefas en este sentido es Pedro, es decir, el apóstol Pedro. Y después a los 12, primero a Cefas y luego a los 12 se le apareció. Entonces, durante los 40 días que el Señor estuvo sobre la tierra después de resucitado, Él no se desapareció a todos de una sola vez. Fue a unos primero y después a otros. Fíjense bien, entonces se le aparece a Cefas. Es posible que Pablo se refiera a Matías cuando dice los 12, porque recuérdese que Judas ya había muerto para esta fecha. Es muy posible que sea Matías el que fue elegido como sustituto de Judas, que ya es parte de los 12 ahora. Por eso se está refiriendo a él, porque Judas ya no está en el mapa, ha desaparecido del mapa. Hermano, por otro lado, los evangelios brindan un rico testimonio de Jesús, de los 40 días de Jesús sobre la tierra. Un rico testimonio, y nosotros podemos verlo si leemos cada uno de estos. Ahora, el segundo testimonio ocular lo tenemos en más de 500 personas. El verso 6, vean, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, es decir, estaban en grupo. Es muy posible que haya sido el día de la ascensión al cielo, donde Jesús prácticamente es visto por más de 500 personas yéndose al cielo. Recuérdense que estos eventos no están cronológicamente revelados, sino que pueden saltarse, pero son más de 500 personas. Y hay un dato muy importante aquí, muy importante. Vean, dice: los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, muchos de estos 500 personas todavía viven. Imagínense que Pablo estuviera mintiendo. Supongamos que Pablo le está echando una perorata a esto, ¿no? Y le está mintiendo. Pablo también le está diciendo: si ustedes no me creen a mí lo que yo le estoy diciendo, más de 500 personas vieron al Señor resucitado, y algunos viven todavía. Si quieren les doy los nombres y vayan y pregúntenle a ellos a ver si es cierto. Ojalá que todavía estaba vivo Tomás, ¿verdad? ¿Se recuerda lo que pasó con Tomás? Digo, no, si yo no meto mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, yo no creo. 8 días después, estando todos reunidos, ¿a quién se dirigió el Señor? A Tomás. Tomasito, ven. ¿Verdad que así le dijo? Ven, Tomás. Y no le dijo: Tomás, qué incrédulo, qué bárbaro, Tomás. ¿Verdad que no le dice eso? Tomás, tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado. ¿Y qué es lo que le dice Tomás? Dios mío, Padre mío. ¿Se imagina usted? El apóstol Pablo está confrontando a los judaizantes y ahora les dice: vayan y pregunten a estos que vieron al Señor resucitado. Vayan y pregunten. Y ellos les darán un mejor testimonio del que yo les estoy dando. ¿No es glorioso el Evangelio, hermanos? ¿Acaso no es el Evangelio lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros? Porque esa misma cosa,
¿Cuánto no hemos dudado? Y sea honesto, no me venga con cuentos, pero ¿cuántos han dudado del cristianismo en verdad? ¿Cuántos han dicho, estaré en la verdad? ¿Será que ir a escuchar a aquel loco de José allá todos los domingos de lo bueno que estoy haciendo? Cuando me puedo quedar acostado, mira qué rico estaba para dormir, ya no oscurito, uno cierra la cortina y se duerme, yo le hago que duerme tranquilo. Pero en cambio aquí estamos, escuchando. Esto no es casualidad, hermanos. Este es el poder del Evangelio en nosotros. Por eso es que estamos en este lugar. Ahora fíjense también, en el verso 7 dice, se le apareció a Jacobo. Recuérdese que para esta fecha Jacobo, el medio hermano del Señor, no Jacobo, el hermano de Juan, porque para esta fecha Jacobo, el hermano de Juan, ya ha muerto. Él ya ha muerto para esta fecha. Es Jacobo, el medio hermano del Señor, que había ganado una gran reputación entre los apóstoles. De hecho, yo me imagino que Pablo respetaba muchísimo a Jacobo, porque uno de los que le apoyó, se recuerda cuando el problema también en Corinto y en Antioquía, con razón a los gentiles que se habían convertido al cristianismo, y los judaizantes tenían que circuncidarse, que comían todavía carne, etcétera, etcétera. Pues el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, Jacobo apoyó muchísimo a Pablo y a Bernabé cuando ellos llevaron el reporte, cuando ellos estuvieron allí, él los apoyó muchísimo. Pues se ganó el respeto de Pablo. Y ojo, que Pablo no cualquiera necesitaba, no cualquiera, pero se parece. Y él dice, y se le apareció a Jacobo, verso 7, ¿verdad? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Es que raro todo lo que está pronunciando Pablo aquí. Pero por último dice Pablo, a mí, desde el verso 8 hasta el verso 11. Y al último de todo, como a un abortivo. Ustedes saben lo que es un abortivo. Eso es algo terrible, hermano. Como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de llamar a mi apóstol, porque fui perseguidor de la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos, y así habéis creído. Es decir, yo soy un testigo fiel también de la resurrección de Cristo. Yo creo que no hay tiempo para explicarles cómo, ¿verdad? Lea el capítulo 9 de Hechos y se va a dar cuenta cómo Pablo también es un testigo de la resurrección de Cristo. Del Cristo no solamente resucitado, sino que entra al círculo de los únicos que han visto a Jesús glorificado. Pedro, Jacobo y Juan, y ahora Pablo entra en el círculo de los tres íntimos. Ahora hay cuatro que han visto a Jesús en gloria y majestad, porque dice, desde la magnífica gloria oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo le pregunté, ¿qué quieres que haga, Señor? Y él me dijo, entra a la ciudad de Damasco y allí se te dirá lo que debes de hacer. Un testigo ocular, no solamente el Cristo resucitado, sino el Cristo en gloria y en majestad, hermanos. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo me imagino que Pablo dice también, yo no sé si en el cuerpo, si en el espíritu, yo no sé, pero fui llevado hasta el tercer cielo. Y ahí vi cosas inefables, cosas inimaginables por la mente humana, que no me es lícito decirles a ustedes. Yo me imagino, ¿a dónde creen que llegó primero Pablo? Si es que estuvo en el tercer cielo. Yo me imagino que tuvo que ir a donde Cristo estaba.
Al menos yo eso haría. Lo primero que haría, si a mí me sucediera algo así, es buscar dónde Cristo está para verle. Porque ese es mi sueño más grande en esta vida y en la venidera. Ver a mi Señor glorificado. Y espero que ese sea su manera de verlo. Ahora hay una sola manera de ver al Señor, hermano. Hay una sola manera: nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver al Señor. La pregunta que yo le tengo hoy a usted aquí, ahora, es: ¿ha nacido de nuevo usted? ¿Puede decir usted yo soy de Cristo? Si no dice que es de Cristo, o si tiene dudas de que es de Cristo, yo le pido que le pida al Espíritu de Dios que venga a morar en su corazón y que le dé fe para creer en el Hijo de Dios, porque la única manera de ver a Dios será a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria.